referente geoestratégico para su desarrollo. ¿Sí? Ahí la que lleva siempre del pato pues es Polonia, pobre Polonia. ¿Sí? Ser vecino de Alemania y de Rusia, pues eso no lo quiere nadie en la vida, ¿no? Por eso le ha pasado lo que le ha pasado a Polonia ya varias veces. Y cuando no son los alemanes y los rusos, llegan los franceses con pretensiones imperiales desde el otro lado también a fastidiar a Polonia, ¿no? Que es el paso de Napoleón I en toda la expansión napoleónica, pasa por Polonia, lo vuelve un condado del imperio francés y posteriormente pues llega a Rusia, ¿ok? Alemania hubiera podido hacer todas las maniobras de tierra que ustedes quisieran, grandes guerreros de tierra, sus unidades de panzers espectaculares, su Luftwaffe, su poder aéreo impecable, pero su poder naval es su gran talón de Aquiles. ¿Sí? Y eso no queda tan demostrado en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial es una copia exacta, pero la tenaza es diferente del Plan von Schlieffen. Es decir, a Francia le hicieron 3 veces y Francia todavía está descubriendo qué pasó. ¿Sí? ¿Sí? En la Segunda Guerra Mundial había un chiste de batalla que decía que cuántas velocidades tiene un tanque francés: 5, 4 para adelante, perdón, 1 para adelante y 4 para atrás. ¿Sí? Porque siempre iban en retirada y estuvieron en las guerras franco-prusianas, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial en constante retirada, los franceses, gracias al Plan von Schlieffen, o por Bélgica o por las Ardenas. ¿Sí? La línea Maginot no sirvió de mucho en términos tácticos. La línea Maginot sirve es para cerrar un frente y que los franceses, y que los alemanes concentren todo su poder en la parte de arriba, en Bélgica, Países Bajos, etc. ¿Ven? Pero se las hicieron 2 veces. En la segunda, los alemanes tienen el éxito de conquistar Francia, ¿cierto? Dominan Francia, dominan el Atlántico, cierran con una gran muralla toda Europa, pero no logran pasar ni sobrepasar al mar. Y el problema es que entonces los aliados de la Segunda Guerra Mundial se repliegan sobre sus aliados ultraoceánicos, es decir, Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene unas características especiales en su concepción geoestratégica. Primero, se comporta como una isla. Estados Unidos no se comporta en su geopolítica como un país continental. El comportamiento de política exterior gringa es totalmente como una isla. Su fuerza es una fuerza naval. Se expanden en términos de lo naval. Por supuesto lo combinan con aeronaves, los portaaviones, pero es una fuerza esencialmente naval. Cierran la frontera con Canadá, cierran la frontera con México. A los mexicanos pues les ponen un muro para que sea más fácil, a los canadienses no es tan necesario, pero siempre van o hacia Europa o hacia Asia, valga la redundancia fonética. ¿Sí? Va para Asia o van para Europa. Ese es el comportamiento geoestratégico de los Estados Unidos. ¿Sí? Allá queda la retaguardia económica e industrial de los aliados. ¿En dónde? En las 2 guerras mundiales. Ese es el éxito de los aliados en las 2 guerras mundiales. Cortar los suministros comerciales es el imperativo de los botes U, los U-Boat, los Underset-Boat, les decían los alemanes, de los submarinos alemanes, cortar los suministros en el Atlántico para que Estados Unidos no pueda proveer el frente de batalla, ni de armas, ni de alimentos, ni de nuevas tropas. ¿Sí? Porque es que todos los días hay que mandar tropas a Europa, por eso. Una batalla como la de Verdún, 600.000 muertos, usted tiene que reponerlos. ¿Sí? O sea, yo sé que suena medio industrializado el tema, pero así funcionaba. Usted tiene que reponerlos constantemente, y en la Segunda Guerra Mundial mucho más. ¿Sí? Y hacia el otro lado, hacia el Pacífico, funciona exactamente igual. ¿Sí? Entonces tenemos una consideración táctica y estratégica que nunca se hace en las 2 guerras. Alemania hubiera podido derrotar a Francia, pero Alemania nunca logra ir al mar. Y ahí es donde pierde. Y ahí es donde siempre ha perdido Alemania. Ahí es donde pierde incluso colonias, que había ganado, las pierde en la Primera Guerra Mundial, colonias sobre el Pacífico Sur, colonias en África. ¿Sí? Alemania al final, ante el desespero de la imposibilidad del poder marítimo, empieza a plantear una guerra de guerrillas en África, al final de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Para acabar con el poderío británico que había en África, sobre todo en la parte sur. ¿Okay? Entonces, lo que yo les propongo un poco es que estudiemos eso, el poder naval de los aliados, la supremacía naval de los aliados y cómo esto afecta constantemente, cómo afectó en las 2 guerras.
La Triple Entente, digamos, los aliados, el bloque de aliados en la Primera Guerra Mundial nace precisamente de una firma, 1907, de Gran Bretaña, Francia y Rusia, de una alianza triple. A eso súmenle posteriormente en la guerra a Italia, súmenle el reino de Serbia y súmenle Japón en el Pacífico y tenemos el bloque de los aliados. Entonces miren que hay una cosa interesante de la Primera Guerra Mundial frente a la Segunda. Italia y Japón, por así decirlo, eran de los buenos. Para la Segunda se van al lado de los malos. ¿Por qué? Por el Acuerdo de Versalles. Versalles, en términos de derecho internacional, es la mejor forma para aprender cómo no se hace un acuerdo internacional. ¿Sí? Primero, el que lo propone no lo ratifica. ¿Sí? El mismo país que dice no hay que hacer diplomacia secreta hace un acuerdo aparte con los alemanes. ¿Okay? Segundo, Alemania de todas formas es un enemigo que queda medianamente vivo. Por eso en la Segunda Guerra Mundial lo van a volver como lo vuelven. Llegan, lo invaden, lo bombardean, lo destruyen, lo separan. Y esto es para Inglaterra, esto es para Francia, esto es para los rusos, esto es para los gringos. Es decir, que no haya posibilidad de reorganización alemana alguna. ¿Sí? Esa es la preocupación de la unificación actual. ¿Sí? Por eso se empieza a moverse ahorita. Mejor empezar a moverse antes que a Rusia se la hagan por tercera vez. ¿Sí? Alemania ya se la ha hecho a Rusia 3 veces. ¿Sí? Y tenemos pues, las potencias centrales, ¿sí? Que son pues, estas que se ubican aquí. Miren que aquí hay algo interesante. Miren la porción de mar que tenía para ese momento el Imperio Alemán. Miren la porción de mar que tenía el Imperio Austrohúngaro. Pero hay un problema. Si bien esta zona es neutral, toda esta costa es aliada. Entonces, háganme un favor y muévame los barcos alemanes por aquí, saliendo por Italia, Grecia, norte de África, sin que las naves aliadas lo encuentren. Para poder ir al Atlántico y cortar la cadena de suministros que les estoy diciendo. Es imposible. Es imposible. Por eso la gran ventaja táctica que siempre buscó Alemania fue la guerra submarina. Ustedes siempre van a escuchar grandes historias de los submarinos alemanes, pero no de los barcos de superficie. En cambio, ustedes van a escuchar grandes historias de los destructores y de los portaaviones ingleses y gringos, no de los submarinos. Pero ahí está la diferencia táctica ya. Esto funciona raro. Miremos, por ejemplo, Gran Bretaña para 1914. Lo que está en sombreado son los territorios o coloniales o de influencia alemana, inglesa, perdón. Para 1914, un cuarto de la población mundial es súbdita del rey de Inglaterra. Inglaterra se constituye así en el imperio más grande de toda la historia del sistema internacional, 30 millones de kilómetros cuadrados. Para que se hagan una idea, el imperio español, 20 millones de kilómetros cuadrados, 10 millones de kilómetros menos. Eso sin contar una característica estratégica interesante del imperio británico. Costa, 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 islas. ¿Qué es lo que está buscando Gran Bretaña? La constitución de redes para su poder naval. Es decir, que los barcos británicos tengan un puerto en cualquier parte del mundo. Un imperio mercantilista. Un imperio con altas pretensiones capitalistas. Un imperio comercial. Esta es la diferencia del imperio británico frente a los imperios inmediatamente anteriores. Imperios como el español, imperios como el portugués eran imperios de explotación para el centro, mientras que el imperio británico, si bien también explotaba, porque pues, es imperio, la palabra imperio lo dice, el único que cree que un imperio es multilateralista y dialogante es el presidente Obama. Por eso le está pasando lo que le está pasando. ¿Sí? Un imperio impone su fuerza, un imperio pone sus condiciones en el sistema internacional. En su ser de imperio, embarrado por las colonias y los sometidos, sí. Pero su ser de imperio es eso. Y eso es lo que busca Inglaterra con esta constitución geoestratégica del sistema internacional. Estas líneas negras que ustedes ven son los canales, perdón, son líneas de telégrafo del internet de la época.
Para 1914 Inglaterra podía comunicarse desde Londres hasta Buenos Aires, con líneas de telégrafo, transacciones comerciales, transacciones bancarias. ¿Sí? Y Argentina ciertamente era un enclave del poder europeo en América. Para que se den una idea, Argentina fue el único país que en el siglo XIX tuvo embajada del Imperio Austrohúngaro en América, ni siquiera los Estados Unidos. En Buenos Aires todavía está el edificio de la embajada del Imperio Austrohúngaro. Eran cercanos los argentinos al poder europeo, ¿sí? Alemán como británico, ¿sí? Entonces, los ingleses se comunicaban estratégicamente con todas las principales zonas de comercio para ellos, de explotación y, por supuesto, las rutas comerciales. Por eso hay una consideración importante en torno a las dos guerras mundiales. Cualquier potencia que ascendiera en el poder mundial iba a tocar al Imperio Británico. Entonces, prácticamente las dos guerras mundiales fueron unas guerras contra el Imperio Británico, acabando el poder del Imperio Británico. Entre las dos guerras, el Imperio Británico se constituyó como el Estados Unidos de ahora. Es decir, un poder muy grande, que todavía sigue siendo muy grande, pero que eventualmente empieza a mostrar síntomas de decadencia. ¿Sí? Por eso en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que gana la guerra, pierde el imperio. Esa es la gran paradoja del Imperio Británico. Gana la guerra, pero pierde el imperio. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es una línea comercial gigante, un cuarto de la población sometida, y miren, por ejemplo, en las periferias, porque es que si bien la guerra se desarrolla aquí, el poder naval es para contener también todos los movimientos de las colonias en torno a las potencias del centro de Europa. Es decir, ¿por qué vamos a tocar a África? Miren toda lo que era la zona de influencia inglesa en África, por ejemplo. Era inevitable que se diera. ¿Sí? Miren la zona de influencia en el Caribe. ¿Sí? Era inevitable que se diera. Ayer el primer expositor, el profesor Juan Pablo Gómez, nos decía, Colombia estuvo, ¿no? Colombia era un neutral ahí como más o menos. En las dos guerras mundiales lo hicimos. ¿Sí? Fuimos neutrales, porque la misión siempre fue cuidar esta zona. Quien coja esta zona, coge este continente. Esa es la importancia estratégica del Canal de Panamá. Nosotros en la Segunda Guerra Mundial cuidamos el Canal de Panamá de los alemanes. ¿Ven? Entonces tenemos África, influencia británica, sudeste asiático, influencia británica, por supuesto acá también está metido Francia, que es el otro grande de la Triple Entente. Rusia no mucho, Rusia tiene una consideración similar en términos geopolíticos a la alemana, y es que Rusia tiene problemas marítimos. Por eso Rusia siempre va a matar y se va a hacer matar por el Mar Negro. Es decir, lo que ustedes han escuchado en la zona de Crimea. Toda esta zona. Aquí. Acá. Es su salida por los estrechos, la Dardanelos Bósforo, paso por Gibraltar y miren, ya puedo salir a los océanos. Es un interés estratégico de Rusia mantener una vía libre ahí. Rusia es de los países que más se ha opuesto a que Turquía se anexase a la Unión Europea, porque Europa le controlaría la salida al mar. Si Turquía fuese miembro pleno de la Unión Europea, le controlaría la salida al mar. Entonces aquí tenemos otro problema para Rusia. Por eso, esta zona siempre va a ser el frente de batalla importante de las potencias del centro, porque Inglaterra va a manejar el problema de las colonias. Eventualmente llegarán a estas zonas, ¿sí? Sobre todo África. En la Primera Guerra Mundial es importantísimo la desconcentración del poder europeo sobre África, con el antecedente que les digo de la Conferencia de Berlín de 1885. Gracias a esa conferencia los europeos pueden repartirse a África, y gracias a esa conferencia África se vuelve en la despensa de Europa, a todo nivel, desde los minerales hasta productos agrícolas. El único que ahorita ha encontrado petróleo pues es China en esa época. África como tal no era una despensa petrolera, ¿sí? Para eso estaba Medio Oriente, ¿no? Pero siempre se va a concentrar sobre esta zona. Miren. Ahora, eso es aquí. La siguiente. Quiero mostrar un mapa. Esto. Eso obedece a que las teorías de la geopolítica indican que quien controla esta zona del mundo, que es el land power, el heartland, el corazón del sistema internacional, es el que dominaría el mundo.
Eso lo dijo un teórico sueco en 1904, Alfred Mackinder. ¿Sí? Pero Mackinder cometió un pequeño error. Bueno, primero los alemanes le creyeron, ¿cierto? Eso ya es un error, pero para los alemanes. ¿Sí? El que controla esa zona se mete en un lío tenaz. El que quiera controlar esa zona se mete en un lío tenaz. Imagínense, una zona que empieza en Prusia Oriental, coge Polonia y va hasta los Urales en Rusia. ¿Quién carajos se mete a pelear con teutones, polacos y eslavos? Nadie. Nadie. Esa zona no se controla en términos de poder terrestre. Esta zona es muy difícil de controlar en términos de poder terrestre. Esta zona se defiende sola, es Siberia. Nadie se mete a regiones que tienen menos 50 grados. Por aquí más o menos, entre Rusia y Mongolia, queda el pueblo más frío del mundo, menos 67 grados. En verano es como menos 30, una cosa así. Alrededor, la teoría reconstituye el Greenland. Es decir, la teoría geopolítica me va a decir, hay un anillo en torno a ese centro de poder del corazón que eventualmente puede ser controlado. Aquí. ¿Sí? El problema es que ahí también está Francia, está el resto de Alemania, ¿cierto? Está toda esta zona que es bastante inestable y por supuesto entre el Haarland y el Rinland pues también tenemos China, etc. Es decir, tenemos países complicados. ¿No? Pero miren una cosa interesante de la teoría del anillo, que es Rinland. ¿Sí? Esta teoría del anillo, que es de un holandés, fue perfectamente seguida por los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Si ustedes observan las alianzas militares efectivas de los Estados Unidos en la política de contención a partir de la Guerra Fría, están aquí, en esta zona del Greenland, en lo moradito. Empezando desde acá. Japón, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, ¿cierto? Pakistán, ¿cierto? Toda esta zona, lo que ya les mostraban, digamos, toda esa influencia occidental sobre Oriente Medio en la época de la Guerra Fría. Las bases aéreas que tiene en Italia, una base militar que tenía en Alemania, etc. Ahí está constituida toda la política en términos prácticos de la contención. Pues cuando ustedes les digan, es que la política de contención gringa, ustedes ya saben que tuvo unos elementos prácticos, y fue que alianzas militares y presencia militar efectiva de los Estados Unidos en algunos países, ¿en torno a qué? A la Tierra Central, pero es que en la Guerra Fría ese Haarland tuvo una consideración importante. Eran comunistas, ¿sí? Aparte de todo, ¿no? Aparte de todo. O sea, la Guerra Fría les da todo. La teoría geopolítica les muestra cuál es el camino. La Guerra Fría pone el enemigo. Estados Unidos ya sabe qué hacer. Facilísimo. Facilísimo. Pero hacia afuera, si escalamos en el anillo del poder del sistema internacional, está todo el sea power, el poder naval. El que controle eso va a controlar al resto. Y eso lo aprendió Estados Unidos con dolor en Vietnam. Estados Unidos quiso entrar a Vietnam para poder contener todo este eje comunista que eventualmente podría salir sobre Australia y tocar a Australia y ya es tocar a Occidente, ¿no? Es el país menos occidental en términos geográficos, pero es un país totalmente occidentalizado en términos políticos y económicos. ¿Sí? Es decir, es Occidente en Oriente. Australia es Occidente en el siglo XX y XXI, lo que fue Argentina, Europa en el siglo XIX. Un enclave cultural de desarrollo y económico en esta zona. Ventajas de este poder naval. Dos. Primero, Estados Unidos está centrado en ambos océanos e Inglaterra es la que constituye estas líneas de poder naval. O las constituye por Sudáfrica, logrando controlar toda la zona austral, por eso la importancia de Argentina para la Primera Guerra Mundial, la importancia de Argentina, la importancia de Brasil. Brasil peleó batallas navales en la Primera Guerra Mundial. Tenía como dos barcos, pero igual los mandó. ¿Sí? Igual los manda a pelear de parte de los Estados Unidos y de los ingleses. Batallas en esta parte del Atlántico Sur, porque como les digo, esto estaba lleno de submarinos alemanes, evitando esta comunicación e importantísimo, evitando esta comunicación, porque cortar África para el Imperio Británico era cortarle la tienda de abarrotes al Imperio Británico. Era importantísimo, era esencial para el Imperio en ese momento. ¿Okay? Devolvamos a la frase, a la siguiente. Esa. Alfred Mahan, entonces,
almirante estadounidense de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, va a decir, es el gran gestor de la teoría del poder naval, va a decir, las guerras se ganan desde el mar, ¿sí? Por el estrangulamiento económico del enemigo, puesto que el poder naval dominante hará desaparecer al enemigo de una determinada zona marítima o le permitirá aparecer en ella como si fuera un fugitivo. Esta fue la estrategia alemana, craso error. Un submarino, tácticamente no es un arma para grandes batallas. Un submarino es lo más parecido a un ataque de guerrilla en el mar. Es decir, voy a golpear y me escondo. ¿Sí? Es lo más parecido. Por eso no hay grandes batallas de submarinos. Ustedes nunca van a escuchar en la historia grandes batallas de submarinos. Van a escuchar grandes batallas aéreas, Londres 1942. Van a escuchar grandes batallas navales, Midway 1944. Van a escuchar grandes batallas de tanques, Kursk 1943. ¿Sí? Van a escuchar grandes batallas de infantería, Primera Guerra Mundial, Verdun y Somme 1916. Pero ustedes no van a escuchar grandes batallas de submarinos. Primero no se encontrarían nunca. ¿Sí? Que funcionan por radares, y los radares para la Primera Guerra Mundial no era una tecnología muy bien desarrollada todavía, ¿sí? No era una tecnología altamente desarrollada, ¿sí? Alfred Mahan entonces va a decir, oiga, lo que importa es el poder marítimo. Hay una concepción marítima. Un país que no tenga un perfecto manejo de su concepción marítima es un país que no es altamente desarrollado. Creo que el único país desarrollado que está metido entre montañas es Suiza. Y fue su modelo el que le permitió eso. De resto todos salen al mar. Sin embargo, Suiza exporta por barcos cantidades, ¿no? Es su modelo el que le permite eso, pero todas las grandes potencias, todos los grandes poderes salen al mar. Todos salen al mar. O son islas, como Inglaterra, el otro gran imperio que se estaba gestando en la Primera Guerra, Japón, que va a ser el gran imperio para la Segunda Guerra. Por eso les digo, por favor entiendan las dos guerras como una sola cosa con un intermedio. Porque es que lo que se hizo mal en la primera va a tratar de ajustarse en la segunda, tanto a nivel político, económico como militar, por eso la segunda va a ser devastadora. La Primera Guerra Mundial fue durísima en términos de la lucha de las trincheras, por eso la figura de la trinchera en la Primera Guerra Mundial es tan simbólica y tan importante, pero en términos de la efectividad militar era inútil. Batallas como la batalla de Verdún en el frente occidental duraban 6-7 meses para avanzar 2 kilómetros. 300, 400 mil, 500 mil muertos, eso militarmente es un desperdicio. Mientras que en la Segunda Guerra Mundial, Alemania invadió a Polonia en un mes, a Europa en un año. Cambian el concepto, ¿sí ven? Claro, la trinchera sigue existiendo, pero ya es una trinchera, ya no es un frente de trincheras, ahí está la diferencia. La Primera Guerra Mundial era frente de trincheras, en la Segunda Guerra Mundial la trinchera es para resguardarme cuando lo necesite. Pero no es la guerra de trincheras, sino que es una guerra de movimientos. ¿Okay? Alfred Mahan, entonces, es el que va a esbozar toda la teoría del poder naval y es el que va a decir, Estados Unidos debe buscar poder naval, debe luchar para tener poder naval. Estados Unidos para 1914 no era una gran potencia, no era un gran país. Ligeramente reconocido por los europeos, muchos países europeos le permitieron a Estados Unidos solo hasta 1890 tener embajadores. Tenía ministros plenipotenciarios. O sea, Estados Unidos estuvo 100 años como un paria en América, ¿sí? Matando indios, haciendo novelas de cowboys, ¿sí? Poniendo ferrocarriles y haciendo telégrafo. Esos fueron los primeros 100 años de los Estados Unidos. Los siguientes 100 años de los Estados Unidos ya es la búsqueda del poder global. ¿Y usted dónde busca el poder? Pues ¿dónde está el poder? ¿Y dónde estaba el poder? En Europa. Esa es la necesidad marítima del poder que va a tener Estados Unidos. Y por supuesto, Estados Unidos sigue a rajatabla un manual perfecto que es la historia del Imperio Británico. Si el Imperio Británico hace el canal de Suez, Estados Unidos hace el de Panamá. 15 de agosto de 1914, estamos a 2 días para que entrase a funcionamiento el canal de Panamá. Entró hace 100 años también. Miren la importancia táctica del canal. ¿Cuándo Estados Unidos demostró la importancia táctica del canal? En la Segunda Guerra Mundial. Acaban con su flota marítima en Pearl Harbor, trasladan toda su flota del Atlántico por el canal y en menos de 6 meses están atacando a Japón. Si hubiera sido por Argentina, por el estrecho de Magallanes, todavía estarían llegando a Japón. En menos de 6 meses logran llegar a Japón y atacar a un Japón que se creía lejano marítimamente.
De ahí que Hawái, después de la Segunda Guerra Mundial, se vuelva en el último estado en anexarse a la Unión Americana, el estado número 50, por la importancia táctica y estratégica que le dio Hawái a Estados Unidos en ambas guerras mundiales. ¿Okay? La otra, ahí. Este Rimland, este mapa es mucho más claro para entender eso. Este Rimland permite aislar al Harlem, aislarlo por completo y bloquearlo en términos de su posibilidad de expansión. Es decir, por eso Alemania tiene pocas colonias de ultramar. ¿Cuáles son los países de mayores colonias de ultramar? Los que en Europa se ubicaron sobre esta zona, ¿verdad? Inglaterra, Francia, España y... ¿Este cuál es? Congo, no, ¿cuál? Portugal, ya lo duro, es facilísimo, ahí no hay pierde. Portugal. Son los que más colonias de ultramar tienen. Los que menos colonias de ultramar van a tener son los que están en esta zona. Incluso la misma Italia tiene pocas colonias de ultramar. Uno pensaría que Italia hubiera tenido una acción mucho más fuerte y decidida, por ejemplo, sobre África. No lo tiene. Curiosamente son los ingleses los que llegan desde más lejos hasta más abajo, desde acá hasta acá. ¿Sí? No tanto los italianos. Alemania no lo tiene, no es que lo tengan, tienen algunos puertos en el Pacífico para 1914 que van a ser quitados por Japón, tienen algunos puertos en África, tienen algunos puertos en la Micronesia, en la Polinesia, que después se los va a quitar Francia también, etc. Entonces vamos a tener una serie de conexiones de puertos de Alemania, pero pequeñísimas colonias alemanas, porque después Inglaterra también se va a quedar con eso. Si ustedes miran la bandera de todos los países del Pacífico Sur, está la bandera británica también ahí. Claro, pues uno solo se da cuenta en los Olímpicos que salen unos países desfilando y uno no tiene ni idea de cuáles son. Pero sale la bandera y ustedes pueden ver la bandera británica. Ahí está, son colonias británicas. Guam, Siam, Guam y Siam después van a ser colonia estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial. Manejar esta zona permite entonces la contención de esto. Miren, los gringos leyeron historia y leyeron teoría geopolítica y la hicieron. Entonces, saben dónde quedaba el Harlem, saben quién se estaba moviendo, saben que los comunistas se le ubicaron en el Harlem y iban a salir por Asia, y él hace una política de contención efectiva. 7 flotas navales construye Estados Unidos a partir del Tratado de Washington de 1922, que inicialmente busca destruir el poder marítimo de las potencias, pero después, a partir de la Segunda Guerra Mundial, lo realza. ¿Sí? Precisamente por eso, porque se dan cuenta que lo que hay que controlar es esta zona. Por supuesto, Inglaterra participa también en este control. Inicialmente Inglaterra, para la Primera Guerra Mundial, todo esto es británico, para la Segunda Guerra Mundial, todo esto va a ser gringo, y posteriormente la Guerra Fría también. Entonces miren que lo que ocurre es un traslado del poder marítimo de Inglaterra a los Estados Unidos bajo las mismas concepciones. ¿Dónde viene la gran diferencia, por ejemplo, de la Primera a la Segunda Guerra Mundial? Aquí en el frente del Pacífico. Porque en el frente del Pacífico solo había un enemigo en la Primera Guerra Mundial. Y eran 3 puertos que tenía Alemania. Eso Japón se los quitó facilísimo. Japón era de los aliados en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial ya tenemos un enemigo más grande, Japón, el mismo Japón. Japón ya como imperio constituido, industrializado, desarrollado. O sea, Japón pasó de 1800 a ser un país de sushi y espadas a ser un país de portaaviones, aviones y cruceros. Quizás para 1941 Japón era la segunda flota marítima más poderosa del mundo. Para 1914 era la tercera. Pues miren que Japón siempre ha tenido también una concepción de poder naval. Obvio, pues es una isla, le toca. Le toca. Conozco pocos países que tienen mucho mar y no tienen concepción de poder naval. Y ustedes viven en uno. ¿Sí? Me encanta, pero no le metemos plata al poder naval. ¿Ok? Sigamos. Esta es la concepción que tenía Mahan. Este es un mapa que hace Mahan en 1914. ¿Sí? Dice, esto es la avanzada que debe tener Estados Unidos. ¿Sí? Miren que aquí ya está metida ¿quién? Panamá. Es que Panamá es parte de un plan estratégico estadounidense para el dominio marítimo. ¿Sí? Panamá no es simplemente un encuentro casual.
de una gran potencia en expansión con una pequeña potencia en implosión. Nosotros estamos en constante implosión, ¿sí? No es simplemente eso, hace parte de un plan estratégico. Miren, Hawái, Estados Unidos sobre el Pacífico, crear toda una zona de influencia, es decir, crear una especie de Rimland para el Pacífico y sobre América. Eso es lo que está pensando Estados Unidos. Claro, todavía no tiene el gran poderío que van a tener los ingleses para su momento. Sigamos. Arriba no sale el título. Estos son los barcos, los principales barcos de la Primera Guerra Mundial. Sí, son los HMS, que significa His Majesty's Ships. Ustedes han visto los barcos gringos, les dicen USS, United States Ships, y los británicos van a ser HMS, His o Her, depende de si es rey o reina, Majesty's Ships, los barcos de su majestad. Estos eran los barcos de su majestad para este momento de la guerra, para la Primera Guerra Mundial. Son barcos tipo Dreadnought. Este es un crucero Dreadnought, este es otro crucero Dreadnought, yo voy a explicar eso. Y esto es un portahidroaviones. No sé cómo carajo aterrizaban un hidroavión ahí, pero era un portahidroaviones, invento británico. Estos ya vienen a ser portaaviones. Este es el HMS Curious, este es el HMS Argos, este es el Dreadnought y este es el Courageous. Son tres los grandes que entraron a batalla en Jutlandia, en la zona norte, frente a barcos alemanes. Por supuesto, pierden hay una cosa chistosa, curiosa de la fuerza naval británica. Siempre perdía en el terreno todas las batallas, pero el que salió huyendo era el enemigo. Es decir, si Alemania tenía 100 barcos y Gran Bretaña tenía 100 barcos, Gran Bretaña podía perder 80 barcos, y Alemania podría perder 10, y el que se retiraba era Alemania. Es decir, estratégicamente Inglaterra siempre ganó las batallas por una cosa muy simple, por los aviones. El apoyo aéreo que acompañó siempre las batallas británicas en la Primera Guerra Mundial fue determinante. Se pueden hundir los barcos, pero los cañones de los barcos no tienen el ángulo suficiente para los aviones, porque usted no esperaba en un barco alemán que llegaran aviones ingleses. Claro, lo van a aprender los alemanes para la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto lo van a aprender los japoneses para la Segunda Guerra Mundial, y por eso Midway se va a convertir en una batalla aeronaval, la más grande de toda la historia, entre Estados Unidos y Japón. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, miren, consideraciones tácticas tontísimas, pero que definen guerras. Un ejemplo histórico, ¿qué es lo que le da la supremacía al Imperio Romano sobre los griegos? Que los griegos peleaban con unas lanzas de 6 metros, los romanos con unas espaditas de menos de 1 metro, lo que permitió la movilidad de los soldados en el campo de batalla. Mientras el griego iba a dar la vuelta para darle al que venía atrás, el romano no, el romano le daba mucho más fácil, ¿no? Lo mismo pasó aquí. Estos barcos, los Dreadnought, que son barcos de tipo británicos, son posteriores, digamos, a la Guerra Civil Estadounidense, son posteriores a la Guerra Sino-Japonesa de 1895, a la Revolución de los Boxers de 1900. Esos barcos de esas batallas eran barcos que simplemente tenían cañones sobre la superficie, es decir, eran barcos como los clásicos que uno ve del cañón al estilo pirata, del cañón que va montado sobre el barco. Estos barcos tipo Dreadnought ya son barcos que tienen los cañones insertos dentro del barco, y lo más importante, son monocalibre, lo que permite que la munición que se almacena se pueda racionalizar mucho mejor. Es decir, usted no tiene que llevar diferente calibre de balas. Usted ya sabe que tiene que construir un barco para cañones de calibres tanto. Entonces también hay más espacio para la munición. Ahí fue donde fastidiaron a los alemanes con toda. Los británicos logran esa superioridad militar. Y esto, no sé por qué la pintura, ¿sí? Esto eventualmente, bueno, este no era rosado, este sí, este era rosado. Este era rosado, el Furious era rosado, porque algún almirante británico se dio cuenta que con el reflejo del sol sobre el agua, lo rosado no se veía. Pero fue una observación de puerto, o sea, vio por allá algo, tal, no, oiga, esto no se ve, ¿qué se ve? No, es que es rosado. Mandó a pintar unos barcos de rosado.
Eventualmente ustedes pueden ver fotos de la Segunda Guerra Mundial de jeeps británicos rosados. Y nos explicamos, ¿qué tan tonto? No, al parecer era un efecto del sol, ¿sí?, sobre ciertas zonas, que hacía que el rosado no se viera. Por eso, digamos, el color es como tan ridículo, ¿no? Ustedes ahorita ven que los barcos son todos grises. Acá no, en ese momento eran rosados, todos eran rosados. Pues, esa cosa tan horrible pues era la pista de lanzamiento, ¿sí?, y de aterrizaje. Era difícil, era una tecnología compleja, el portaaviones apenas estaba desarrollando. El avión llevaba en la historia humana 10 años y ya lo querían montar en un barco. Pues lo montaron. Primero, lo que les digo, los hidroaviones, no entiendo cómo. Y después ya los aviones, en este momento, pues los aviones de hélice, ¿no? Los monomotor de hélices al estilo el Barón Rojo alemán. Estados Unidos en la guerra. Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial en torno a su poder militar no es que realice mucho. Estados Unidos tiene un papel más importante en la Segunda Guerra Mundial que en la Primera. Sin embargo, en la Primera se volvió en la gasolina que le permitió a los aliados seguir luchando. Estados Unidos entra a partir del hundimiento de este barco. Este es el Lusitania. Es un barco civil, digamos, esa fue la causa bélica. Era un barco civil, pero estaba repleto de armas. Es decir, los estadounidenses siempre fueron cooperacionistas de los británicos en las dos guerras. Siempre. En la Segunda Guerra Mundial incluso llegaron a enviar tropas a ponerles el uniforme británico, aviones estadounidenses con pintura británica, para que Estados Unidos no se viera comprometido en términos militares todavía con los alemanes. Pero ya eran cooperacionistas. Estos barcos que atravesaban el Atlántico constantemente eran los que llevaban alimento, uniformes, armamento y munición. ¿Sí? Toda la logística y la sanidad que necesitaban las tropas británicas y francesas en el frente de batalla en la guerra de trincheras en Europa. Pero entonces miren que el poder naval se convierte en una retaguardia importante para nutrir el frente de las trincheras. Sin barcos, sin líneas de comunicaciones, el soldado, pues, ¿qué le tocaba? Comerse las ratas, como el efecto les pasó varias veces. Comerse las ratas, o hacer treguas, como la tregua de 1914, entre alemanes e ingleses, ¿sí?, para poder descansar un momento, recoger sus muertos, tratar de comer algo decente, esto en Navidad. Eso se le conoce en la historia de la Primera Guerra Mundial como la Noche de Paz de 1914. Un submarino alemán, un bote U, destruye este barco. Estados Unidos entonces utiliza, mejor dicho, este es el Pearl Harbor de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos utiliza esto como la causa justificatoria para entrar a la guerra, que no fue sencillo, porque Estados Unidos, de todas formas, tiene una política aislacionista frente al poder europeo hasta ese momento. ¿Sí? Claro, a nosotros ya nos tocó el Estados Unidos belicoso posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero en ese momento Estados Unidos no era un país que se metiera en cualquier guerra porque sí. Estaba en un proceso interno muy diferente. Estaba en un proceso interno muy diferente. No era un poder global. Como poder global sí se expande. En este momento no. En este momento tímidamente apoya las operaciones aliadas. Y las apoya más en términos económicos que en términos militares efectivos. Pero cuando ingresa a la guerra, entonces va a ingresar con más o menos unos 150, 170 barcos con 1 millón de hombres. Estados Unidos no tiene fuerza aérea para ese momento. ¿Sí? Miren que es un país que viene en ascenso. ¿Okay? Entonces lo que vamos a tener de Estados Unidos es un país que, sin gran poder naval, gracias a un barco, porque lo que sí tienen entonces es poder económico, entra a la guerra y va a participar sobre todo en operaciones en el Pacífico Sur. Para Estados Unidos, de acuerdo al mapa que les mostraba anteriormente, el Pacífico es lo más estratégico que existe. Por eso Estados Unidos desde 1853, con la llegada del Comodoro Perry, un capitán estadounidense a Japón, está buscando el poderío del Pacífico. Imagínense, 70 años buscando el poderío del Pacífico, y la guerra le da la posibilidad de eso. Por eso las teorías conspiratorias de la Segunda Guerra Mundial que dicen que Estados Unidos sabía de su ataque sobre Pearl Harbor pero nunca dijo nada, ¿sí? Esperando a tener la causa para entrar a la guerra contra Japón. Japón en la guerra. Este es el barco, este es el crucero Kashimiro. Para ese momento, el barco más grande del mundo.
Estamos hablando de un barco de alrededor de 70.000 toneladas. Para que se hagan una idea, en el siglo XIX, en las guerras napoleónicas, el barco más importante fue el Cruz Victoria, alrededor de 80 cañones dobles. 1812 y 1813. Este tenía apenas 20 cañones, pero tenía más poder destructivo que el Cruz Victoria. El calibre era 75 veces más grande. Y por supuesto el peso. Un barco, como los de las guerras napoleónicas, se movía a una velocidad de 2-3 nudos. Un barco como este ya se mueve a una velocidad de 30 nudos. Un portaaviones vacío hoy en día se mueve a 91 nudos. El USS Ronald Reagan se mueve a 91 nudos. Miren cómo la velocidad va aumentando también en el mar, ¿sí? Japón en la guerra tiene una participación totalmente marítima. Japón siempre va a tener una gran fuerza marítima, más que ejército de tierra. Un ejército de tierra no tiene gran cosa, tiene gran fuerza aérea y grandes barcos. Y tiene un apoyo efectivo para la recuperación de Samoa, Micronesia, Qingdao y Qingdao, que eran puertos que había acogido Alemania para el abastecimiento de sus tropas sobre el Índico y eventualmente la retaguardia sobre Europa. Sí, claro, una vuelta gigante, pero los puertos estaban haciendo daño y había que ir cortando con todas las redes alemanas sobre el mar para encerrarlo, curiosamente, en África. Alemania termina luchando en el sur de Europa y en África, porque queda por fuera de toda la guerra marítima. Este es el papel de Japón. Japón no tiene portaaviones para ese momento. El primer portaaviones japonés sale para 1917, después ya va a tener un gran portaaviones, el Yamamoto, para la Segunda Guerra Mundial. Este barco, el Kashimiro, sirvió a la Armada japonesa hasta 1944, fundido en la batalla de Midway por Estados Unidos. Incluso miren que en términos militares, tácticos y de máquinas de guerra, las dos guerras mundiales son casi que una. Obviamente hay unas adaptaciones. No es lo mismo la tecnología de 1916 a la tecnología de 1942. Hay unas adaptaciones, pero es un solo conflicto. Siempre se pensó realmente, algunas potencias al menos, lo asumieron como un solo conflicto. Entre esas Alemania. Ferdinand Foch, un mariscal francés, dijo: esto no es un acuerdo de paz, esto es la garantía de que en 20 años vamos a estar en guerra otra vez. Lo dijo sobre el acuerdo de Versalles. Sigamos. Frentes de batalla importantes en términos del mar: Jutlandia al norte frente a Suecia, Heligoland también en esa zona y Banco de Oder más cerca a Inglaterra, en el mar del norte. Era evitando que los submarinos alemanes y los barcos alemanes salieran con provisiones a las tropas que estaban en el frente occidental y pudieran desembarcar sobre la zona de lo que hoy es Holanda, más o menos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque por tierra también estaba un poco complicado por la guerra de trincheras, que incluso también Rusia estaba cortando por el otro lado, por el frente oriental, en la guerra de trincheras. Entonces vamos a tener 3 batallas importantes en la Primera Guerra Mundial, en términos marítimos. Digamos, son batallas. En esta batalla, por ejemplo, Inglaterra pierde casi el 82% de los barcos que llevó a batalla, pero lo salvó la Fuerza Aérea. Entonces, es el matrimonio constante entre barcos y aviones lo que le dio la superioridad a Inglaterra en las batallas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en términos de eficiencia las máquinas alemanas eran mejores. En términos de eficiencia las máquinas alemanas eran mucho mejores, pero en términos de el respaldo que tenían, los ingleses tenían mucho más respaldo en términos logísticos y de aparataje militar. Siguiente. El otro frente de batalla fue el Canal Inglés, o lo que nosotros conocemos como el Canal de la Mancha. Por supuesto, porque ahí Inglaterra alimentaba constantemente las tropas que estaban sobre el frente occidental para la guerra de trincheras en Francia. Por aquí, por este mismo canal, se va a hacer en 1944, junio del 44, el desembarco de Normandía, la operación anfibia más grande de toda la historia. Alrededor de 100.000 soldados desembarcados en un día, 3 millones en las siguientes semanas, apoyo de alrededor de 5.000 barcos y alrededor de 12.000 aviones. El canal inglés es estratégico, es tan estratégico como el Caribe, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el Caribe y el canal inglés? Que el canal inglés lo cuida Francia e Inglaterra. El Caribe ahorita lo cuida Nicaragua. Por eso vamos a tener serios problemas en el futuro sobre el Caribe. Vamos a volver a una época de piratería interesante. El Atlántico por el interés económico, este por el interés militar, este por el interés económico.
la comunicación constante con su aliado de retaguardia, que es Estados Unidos, y el Mediterráneo, además porque en el Mediterráneo sí ya tenemos el problema de las colonias sobre África, por eso el Mediterráneo es importante, y en control del Mediterráneo va a poder controlar todo el soporte económico que le permitía a África al frente de batalla en Europa. Y lo mismo va a pasar en la Segunda Guerra Mundial. Es exactamente igual. Es que la Segunda Guerra Mundial es una versión mejorada con mejores carros y uniformes que la Primera Guerra Mundial. Pero los movimientos, las posiciones, la búsqueda de las potencias va a ser exactamente la misma. Vamos a estar haciendo lo mismo. ¿Okay? En el Mediterráneo ya también entra Rusia, igual que en la batalla de Canal. Rusia no tiene mucha fuerza de superficie. Rusia sigue la misma doctrina de Alfred von Tripper, que es el almirante alemán, y es la guerra submarina. La guerra submarina. Por eso ustedes andan escuchando los submarinos rusos, más no de los barcos rusos. Los frentes de batalla, estos fueron el Pacífico, ahí apoya a Japón, Estados Unidos y Japón luchan, protegen colonias como Australia, por ejemplo, lo mismo va a pasar en la Segunda Guerra Mundial. El Índico, aquí también ya entra entonces Rusia a participar, y el Mar Negro, que es un frente exclusivamente ruso. El Mar Negro solo lo va a pelear Rusia con Alemania, allá no entran británicos. Es más, los británicos habían salido del siglo XIX por toda esa zona, ¿no? Entonces es un escenario netamente ruso, el del Mar Negro. Sigamos. Estos son algunos afiches de reclutamiento de la Royal Navy. Miren la figura del Kaiser con una espada ensangrentada diciendo: solo la marina puede detener esto, solo la naval puede detener esto. La división naval también reclutando, edad 18-38. Una cosa curiosa, no subían gente mayor a los barcos porque se mareaban. Suena ridículo, pero es cierto. Es más, es que la palabra en inglés es más precisa que en español, no es seasick, el mareo es eso, seasick, la enfermedad del mar. ¿Usted qué hace con una tripulación de marineros en plena batalla y todos mareados? No, hasta eso hay que pensarlo, ¿verdad? Hasta esas pendejadas hay que pensarlo en la guerra, que la población no se le maree. ¿Sí? Esta es una foto del HMS Argo, que era el portaaviones que les mostraba. Es una foto de frente del Argo sobre el río Támesis, haciendo pruebas de aviones. Ya miren, son los biplanos propios de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en resumidas cuentas, para darle un cierre a esto, el poder naval le dio a los aliados lo que el poder terrestre no. Los aliados realmente en la Primera Guerra Mundial solo tuvieron un escenario de lucidez en términos de poder terrestre, y fue forrar a Francia de trincheras, si no los alemanes entraron. Fue lo único que pudieron hacer. Y en la Segunda Guerra Mundial el único escenario de lucidez que tuvieron fue la velocidad después de la invasión a Normandía. Es decir, por cada año de guerra, 3 años de guerra, más o menos la relación de las dos guerras fue igual. 3 años de guerra se desenvolvieron entre el mar y el aire, y un año de guerra se desenvolvió en la tierra. Claro, por supuesto, usted con poder naval y con poder aéreo usted no puede ganar una guerra. ¿Por qué? Porque usted necesita invadir al enemigo. Ahí es donde usa el poder terrestre. Por eso siempre lo va a definir el poder de tierra, siempre lo va a definir el poder terrestre. Pero, ¿dónde viene la importancia del poder naval y aéreo? En la lógica de la disuasión, uno de los principios de la geopolítica. La disuasión y la obligación, es decir, yo obligo al otro a quedarse en un territorio, lo obligo a moverse por alguna zona y disuado para que a mí no me ataquen o para que a mí no me lleguen. Eso fue lo que usó Japón, Estados Unidos, Inglaterra, con gran éxito. Por eso, digamos, se vuelven las potencias exitosas en términos marítimos a partir de 1920, y fue lo que no pudo usar ni Rusia ni Alemania. Por supuesto, el Imperio Austrohúngaro menos. ¿Sí? No, Hungría tenía un problema interno terrible, entonces ¿qué va a poner ahí a hacer barcos para ir a pelear al Atlántico? Claro, tenía unos cuantos barcos, pero fue lo que nunca pudo hacer Alemania. Por eso, y con eso entonces fue rodeando la idea, las tesis germanófilas que dicen que Alemania hubiera podido ganar la guerra llegan hasta el borde del mar, porque en la Primera Guerra Mundial Alemania nunca pudo pasar de las trincheras francesas. Nunca pudo pasar de las trincheras francesas.
nunca pudo llegar al mar. En la Segunda Guerra Mundial sí, pero una vez llega en la Segunda Guerra Mundial, sobrepasa y consolida hasta las cabezas de playa francesas, ¿qué ocurre? Los desembarcos por África, y vuelve África al escenario. África es la retaguardia táctica, económica y alimentaria de las potencias en ambas guerras mundiales. Constantemente, eventualmente América se va a constituir un poco en eso. Por ejemplo, Venezuela le vendía la gasolina a los nazis. Nosotros les vendemos llantas a los estadounidenses a partir del 42. Esta es una frase de un profesor de la Universidad de Chicago, Bernard Lodi. Dice: sería tan ilógico considerar el poder marítimo solamente en términos de buques de guerra, como considerar los ferrocarriles solamente en términos de locomotoras. Una locomotora sin vagones representa una potencia en efecto, pero una potencia sin significado funcional. Un país que no combine marina mercante con poder militar marítimo es un país que es imposible que sea un imperio. Y con eso termino. Gracias. No sé si quieran hacer algunas preguntas.